¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de siempre. ¿Y vos qué pensás? Y en este caso seguimos y vamos a seguir teniendo la posibilidad de escuchar a profesionales de la comunicación, abogados, a gente común y silvestre como todos pueden ser partícipes de estos espacios. 2235-368-048, te convocamos a que puedas expresar lo que vos pensás en función de dos preguntas puntuales. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la reforma judicial como fue presentada? Y también es cierto, ¿qué pensás de esta comisión asesora que está conformada por profesionales que tienen que ver con un solo partido político partidario y además porque está integrado por algunos que están defendiendo causas de dirigentes que están procesados? Pero bueno, estas son las posibilidades. Hoy seguramente vamos a estar en el arranque de esta edición con el doctor Stinson. Puesto a contestar sobre si estoy de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma judicial, debo adelantar que en el contexto en que esto se produce no le veo absolutamente nada de positivo. Es más, me da como vergüenza ajena cuando analizo los antecedentes del presidente Fernández y los comparo con su actualidad. De lo que decía públicamente no ha dejado nada en pie y lo hace sin verecundia. Recientemente ha dicho que el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas, que no sean permeables a ningún tipo de presión. Creo que fue esa la expresión. Esto dicho en boca del presidente Fernández es ni más ni menos que un oxímoron. Es una contradicción en sus términos. Fernández es indudablemente permeable a la presión de quien detenta el verdadero poder, que es, a mi juicio, Cristina Fernández de Kirchner. El de Fernández es un acto cuanto menos apresurado, confuso, difuso y abstruso. Omite consultar el presidente a un amplio espectro de profesionales y a los propios magistrados involucrados. Algunos de los 10 cuyo traslado está en la mesa anunciaron la judicialización del tema. En todo caso, es un avance más en el imperio del Frente de Todos, que lejos está de pretender una democracia representativa que merezca llamarse tal. El Poder Judicial es avasallado y el Legislativo, una vez más, pasó a ser una especie de escribanía general de gobierno por este tema de las mayorías. Fernández para mí es un pésimo piloto de tormentas y lo demuestra con hechos, más allá del relato a lo que nos tienen acostumbrados este tipo de gobiernos. ¿Cómo decirlo? Fernández no ha sido capaz hasta el momento de arreglar el tema de la deuda externa, ni tiene un plan económico, mientras nos viene a proponer una reforma cuyos costos serán multimillonarios. Se estima que unos 5.000 o 6.000 millones mensuales. Tampoco parece conocer el presidente las deficiencias del sistema actual de justicia, abrumado precisamente por problemas presupuestarios, edilicios, etcétera, etcétera. Esa es mi posición respecto a la primera pregunta. Sobre el Consejo Asesor, este consejo que está compuesto por una mayoría de miembros del partido, del movimiento gobernante, y donde además son parte los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, no sé si llamarlos notables, no tengo duda de que deben ser buenos juristas, pero hay cuestiones éticas o de buen gusto que es necesario mostrar ante la sociedad, lo cual no sucede con este grupo. La respuesta de lo que va a aconsejar este grupo ya la saben todos, hasta doña Rosa a mitad de cuadra.
Como he escuchado por ahí, y copio, esta de Fernández una salida a lo Poncio Pilatos. Él se lava las manos. Él podrá decir más adelante, bueno, yo no quería reformar la Corte Suprema ni el Consejo de la Magistratura, pero este Consejo de Notables así me lo ha aconsejado. Dichas las cosas de este modo, yo quiero agregar que era una oportunidad inmejorable del presidente Fernández que las urnas nos dieron para gobernar para todos los argentinos y no para la primera minoría que él encarnó en las elecciones. Esto hace perder esperanzas, esto a mí me hace perder esperanzas. Fernández debía integrar a este Consejo para analizar un aspecto tan importante de la vida republicana como es la justicia, a miembros de la oposición política, a juristas sin distinción de ideologías, a determinar un mayor tiempo de análisis. 2 o 3 meses no bastan, pero de ninguna manera, reitero. Debía evitar poner a miembros de justicia legítima para que no parezca lo que creo que es, que van a tomar venganza de los actos de la segunda minoría, esto es Juntos por el Cambio. En fin, yo quiero reiterar que la República no merece ni debe ser transformada en un imperio. Fernández, sin perjuicio de mayores consideraciones, que las tengo y muchas, hace o pretende hacer una reforma a la medida de Cristina Fernández de Kirchner y de otros procesados. Esa es mi verdad. Después de la pausa necesaria, publicitaria, nosotros vamos a hacer un viajecito hasta Radio Universidad. Claro, ¿a quién consultamos? A Martín Copse, un referente de la radiofonía y un periodista de calidad que tiene la posibilidad de hoy compartir con todos ustedes estas opiniones. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles, calidad y atención todo el año, servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181, teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Martín Copse. Bueno, me preguntan cuál es mi opinión acerca de la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional y en principio debo decir que estoy de acuerdo, al menos estoy de acuerdo en que la justicia, así como está, debe ser reformada. Exige cambios, la celeridad, por ejemplo, es una exigencia que tenemos que hacerle al Poder Judicial. Cada año, para julio, evocamos el atentado a la AMIA, fue en 1994, y todavía la justicia está
tratando de dirimir quién perpetró ese atentado, quiénes colaboraron, quiénes fueron cómplices. El exfiscal Nisman también murió ya hace varios años, creo que fueron 5, se han cumplido 5, y no sabemos si realmente se suicidó, si lo asesinaron. Hay muchas cuestiones, si uno empieza a hacer memoria va a encontrar cantidad de causas que están demoradas desde hace mucho tiempo. Y en los tribunales ordinarios también encontramos, no solo en la justicia federal, una demora que es indeseada para que haya justicia precisamente. Es decir, en principio debo afirmar que estoy de acuerdo con la reforma judicial o con plantear una reforma. Pero también pregunto si es tiempo para debatir en el Congreso, para conformar un consejo de especialistas y poner sobre la mesa el debate de la reforma judicial. ¿Por qué no es tiempo para debatir y para presentar el proyecto de legalización del aborto? Recuerdo cuando se inauguraron las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente dijo que iba a presentar ese proyecto. Finalmente dijo no es momento para hacerlo debido a la situación de la pandemia. ¿Por qué debatir la reforma judicial y no debatir la legalización del aborto? Creo que las dos cosas podrían debatirse, las dos cosas podrían tratarse. En cuanto al rol de la oposición, al menos lo que ha dicho la oposición hasta aquí, entiendo que pierde la oportunidad de discutir, de proponer algunas modificaciones, de decir lo que piensa sobre esta reforma. Nunca estoy de acuerdo con el rechazar una discusión, el no dar quórum y decir no, este tema no me gusta, entonces no me presto al debate. Es una gran oportunidad para que la oposición, y no solo pienso en Juntos por el Cambio, sino también en los otros bloques del Congreso, planteen qué tipo de justicia pretenden, si les gusta la actual, y si hay que hacer cambios, cuáles serían esas modificaciones. Respecto a lo que sé, a lo que he leído y he escuchado sobre las reformas que se plantean para la justicia, me parece que está muy bien lo de modificar el examen del Consejo de la Magistratura, la evaluación que hace ese Consejo de los futuros jueces. Actualmente es más importante la entrevista que el examen. Hay muchos candidatos que han hecho excelentes exámenes y que no fueron jueces, porque otros que quizá no habían tenido un rendimiento ni siquiera bueno en el examen, en la entrevista convencieron o, de acuerdo al tribunal que los evaluó, estuvieron bien y estuvieron mejor que los que habían rendido bien el examen. Eso hay que modificarlo, sin duda. Hablé ya de la celeridad o de la necesidad de una mayor celeridad. Me parece que en su momento la Corte eludió o no abordó como debió hacerlo el debate sobre el impuesto a las ganancias. Sé que los nuevos jueces tienen que pagarlo, pero la gran mayoría de los magistrados, y acá incluyo también a los integrantes del Ministerio Público, no pagan este impuesto que pagamos todos los argentinos, que tenemos que hacerlo, que superamos el límite establecido, los jueces lo superan holgadamente. Y después juicios por jurado. Está en la Constitución y se ha instrumentado en algunos lugares, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata ha habido juicios por jurado. No me convencen porque el que elige la realización del juicio es el acusado del delito, es decir, su abogado, que considera que tiene posibilidades de eludir la condena si convence a un jurado que está compuesto por personas que no saben de derecho y que inclusive no están preparadas para afrontar un alegato, un abogado hábil y una buena argumentación. Por eso me parece que deja muchas dudas. Si bien en el mundo hay muchos países que tienen los juicios por jurado, a mí realmente no me convencen y he visto casos en los cuales el jurado falló de una manera muy, pero muy discutible.
Esa es mi postura, al menos sobre estos temas que pude plantear aquí acerca de la reforma judicial que propone el Gobierno Nacional. Y en cuanto a la segunda de las preguntas respecto a la conformación de este Consejo Asesor, me parece totalmente innecesaria la designación de Carlos Beraldi, porque si desde un comienzo estaba instalada la sospecha de que esta reforma tiene como objetivo conseguir la impunidad de Cristina Fernández, de Kirchner y de todos aquellos que estuvieron involucrados en causas de los gobiernos kirchneristas, me parece que la designación de Carlos Beraldi abona esa hipótesis y no la desalienta. Totalmente innecesaria la designación, pero no quiero quedarme en ese aspecto simplemente, porque también me pregunto, ¿para qué conformar un consejo asesor sobre esto? Si el proyecto ingresa en el Congreso, ingresa en el Senado, donde seguramente el oficialismo tiene el quórum y la mayoría suficientes para lograr la aprobación, luego tendrá que negociar y buscar alianzas en la Cámara Baja. Pero digo, si existe ese debate parlamentario, con la cantidad de asesores que tienen los legisladores, que en general son abogados o en su mayoría son abogados, ¿por qué conformar este consejo? Y por otro lado, ¿cómo funcionaría ese consejo asesor? Está compuesto por, vamos a conceder, que son todas eminencias, que son eruditos en derecho. ¿Cómo van a debatir y cómo van a conformar una conclusión? Porque por otro lado, si creemos también en el argumento del Ministerio de Justicia, han sido convocados juristas de distinto pensamiento, no se van a poner de acuerdo nunca. Y en el caso de tener que dirimir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quién va a ser el que vote doble para decir, no, este proyecto va a ser este y no el otro? Realmente, si siembra alguna duda, alguna sospecha la designación de Carlos Beraldi en este consejo, también me parece que instala alguna suspicacia, algún resquemor el hecho de conformar ya este grupo de juristas, de haberlos convocado. ¿Para qué? ¿Para darle una pátina de seriedad a algo que no la tiene? ¿Para premiar a aquellos que merecen un premio por vaya uno saber qué? Me genera muchas dudas la convocatoria de este consejo, que con la inclusión de Beraldi da que pensar que todo esto apunta a otro objetivo que no es el de mejorar la justicia. Respecto al Consejo de la Magistratura, considero que hoy por hoy hay una falencia que se puede reparar, que es la preeminencia que otorga el Consejo de la Magistratura a la entrevista del aspirante a un juzgado. Se presenta alguien, da un examen, y ese examen puede ser muy bueno, pero si la entrevista no convence al tribunal evaluador, quizá no quede. Y hay muchos jueces que han hecho buenos exámenes, es decir, son muy idóneos, y que no pasaron esa entrevista. Se presta también a suspicacias, ¿no? El tribunal puede terminar eligiendo a alguien recomendado, quizá potenciando una entrevista que no ha sido nada del otro mundo y dejando de lado un examen que quizá no fue tan bueno como el de otros. En cuanto a la celeridad, ya he hablado. El impuesto a las ganancias, sé que la Corte ha modificado esto hace algunos años y que los nuevos jueces deben pagar este impuesto, pero la gran mayoría del Poder Judicial no lo hace. Y la mayoría de los argentinos que superamos el límite establecido pagamos el impuesto a las ganancias. No entiendo por qué esa diferencia, y quizá aquí podría también volverse sobre ese tema. Por último, los juicios por jurado. Entiendo que la Constitución los ha considerado, entiendo que en muchos países se realizan, pero a mí no me convencen los juicios por jurado, porque el jurado
está conformado por personas que en principio no saben de derecho. Y si esto fue considerado como algo virtuoso, para mí no lo es, porque por otro lado tampoco están acostumbrados a escuchar un alegato de un hábil abogado que puede llegar a torcer un criterio. Lo hemos visto en muchas películas, yo he asistido a muchos juicios orales igual, y hay abogados que alegan muy bien y que son capaces de convencer inclusive a un tribunal compuesto por profesionales del derecho, mucho más a un jurado compuesto por legos. No me convence el juicio por jurados, y hay varios ejemplos de juicios que han condenado a personas que quizá eran inocentes y ha dejado en libertad a personas que eran culpables. Me dirán, ¿esto también ocurre con los tribunales? Sí, pero me parece que es un riesgo grande, porque por otro lado al jurado, o la posibilidad de ser enjuiciado por un jurado, le elige el acusado del delito. Es decir, su abogado pide, bueno, queremos que nos juzguen por un juicio por jurado. Y se realiza de esa manera, es decir, es una estrategia, lo elige el abogado defensor cuando considera que es conveniente, y bueno, cuando se le permite también la normativa vigente. No cualquier delito puede ir a un juicio por jurados. Esa es mi opinión acerca de la pregunta que me plantearon. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Y para cerrar la jornada de hoy, la palabra de otro profesional de la abogacía, reconocido, por cierto, en esos espacios que habitualmente usted lo tiene que ver en nuestra pantalla, en la pantalla de otras señales, pero nada, Ramiro Rech es el profesional que hoy termina cerrando la edición de ¿Y vos qué pensás? Bueno, Russo, como primera aproximación a todo este tema de la reforma judicial, hay que decir que se plantea mediante dos vías o canales, si cabe la expresión. Por un lado tenemos un proyecto de ley presentado por el presidente, por el Poder Ejecutivo, y por otro lado tenemos la conformación de un consejo consultivo integrado por 11 miembros que van a estudiar distintos temas de la justicia, sobre los cuales van a hacer recomendaciones o van a llegar a conclusiones que posiblemente, eventualmente en el futuro podrían convertirse en leyes. Pero bueno, para esos temas tendremos que esperar para ver cuáles son esas propuestas. Pero sí podemos ya analizar el texto concreto enviado por el proyecto de ley, por el Poder Ejecutivo, y ahí te puedo decir que por lo menos personalmente, en lo que a mí respecta, no encuentro ningún punto positivo. Primero porque no lo encuentro, segundo porque creo que no puede haber puntos positivos en una reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, y en ningún caso hay que apoyarla porque el kirchnerismo, este espacio político que hoy nos gobierna, tiene una historia de desprecio por los valores
que uno busca que primen en la justicia, que deben primar en la justicia, como la independencia, la idoneidad de sus miembros. Muy por el contrario, la historia del kirchnerismo e incluso en el gobierno actual es de presión a los jueces, cooptación a los jueces, presión y embestida a todos los tribunales del país, empezando por la mismísima Corte Suprema. Se ha fomentado la militancia política dentro de la justicia, con justicia legítima, algo inédito. Se ha hecho uso y abuso de la figura del juez subrogante para poner jueces a dedo, y se ha llegado al sumum con aquella famosa democratización de la justicia, mediante la cual se quiso someter a los jueces, eliminar todo atisbo de independencia y colocarlos en situación de empleados del poder político. De manera que digo esto para no perder el panorama dentro del cual se está presentando esta iniciativa. Yendo en concreto entonces sí al texto, tenemos por un lado una fusión del fuero federal penal, el famoso fuero de Comodoro Pi, los jueces de Comodoro Pi que investigan la corrupción, con el fuero federal penal económico. Esto, que es una cuestión medio técnica, puede derivar previsiblemente, por lo menos en la transición que va a durar más o menos dependiendo de la voluntad del poder político, va a generar muy probablemente algún alargamiento en algunas causas o algunas trabas producto de la sincronización que va a llevar esto, por lo menos en la transición. Pero más grave que esto, mucho más grave que esto, es la creación de una infinidad de organismos judiciales, de juzgados y fiscalías en el fuero federal penal, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Concretamente, en Ciudad de Buenos Aires se crean 23 juzgados federales penales, 23 fiscalías federales penales, y en el interior del país 94 juzgados federales penales y 85 fiscalías federales penales. Y este fuero, esta área de la justicia, es precisamente la que investiga, entre otros temas, la corrupción, ¿no? Y particularmente en el interior del país, los juzgados federales, los jueces federales del interior del país tienen mucho poder porque intervienen en temas como, por ejemplo, además de la corrupción, intervienen en estupefacientes, en toda la cuestión previsional, todas las discusiones en materia previsional nacional que puede haber sobre reformas, coeficientes y demás, termina en un juez federal, el régimen penal cambiario, que ha sido utilizado, por ejemplo, por Cristina para perseguir particulares que compraban y vendían dólares en su último mandato, todo el tema ciudadanía, el tema, los casos sobre penal tributario, también tramitan ante los jueces federales del interior, es decir, temas extremadamente sensibles e importantes para el poder político, y esos juzgados que se crean deben ser cubiertos con postulantes que se deben presentar ante un organismo nacional que está en la Constitución, que se llama Consejo de la Magistratura, que si bien no está dominado por ningún espacio político en particular, sí tiene poder de veto por parte del oficialismo. Es decir, de entrada, el oficialismo se puede garantizar que no va a cubrir esos cargos ninguna persona que no les guste. Pero además, una vez que se presentan ante este consejo, rinden exámenes, tienen entrevistas y demás, este consejo eleva una terna de los 3 supuestamente mejores al presidente de la nación, que luego elige uno y lo envía al Senado. ¿Qué significa? Que el presidente es el que elige, esto por la Constitución, quien propone para el cargo, con lo cual están creando una infinidad de juzgados que van a ser cubiertos con gente que seguro no es contraria a sus opiniones, sus pensamientos y demás, porque si no les gusta, no lo nombran, no lo nombra el presidente. Y puede ocurrir algo también, por lo menos igual de grave que esto, que es directamente no nombrar jueces. Esto también lo hizo Cristina, no nombrar deliberadamente jueces en juzgados vacantes por jubilación, renuncia o muerte de jueces, para nombrar jueces subrogantes, con el agravante de que este proyecto de reforma contempla que, a diferencia de lo que viene ocurriendo hasta ahora, que es que los jueces subrogantes se ordenan por sorteo, por una ley que se dictó después de que se fue el kirchnerismo, con lo cual cae el juez que cae por sorteo. Este proyecto de reforma establece que se va a hacer una lista, la va a hacer la Cámara Nacional de Casación, y de esa lista el Consejo de la Magistratura otra vez va a elegir el juez subrogante, de manera tal que se trate de un juez titular o se trate de un juez subrogante, van a tener la certeza de que ninguno va a ser cubierto
por gente que no les guste, ¿no? Sea titular o subrogante. De manera tal que lo que está haciendo el gobierno es crear una infinidad de cargos que va a ser cubierto por gente que seguramente no va a ser adversaria, opositora, o poner la palabra que quieras, y que además va a licuar, por la sola creación de estos juzgados, licuar, alargar, entorpecer, trabar las causas por corrupción que puedan generarse. Así que puede resumirse todo esto en que es un paquete para garantizarse la impunidad, o al menos incrementar notoriamente los medios y los recursos mediante los cuales pueden acceder a esta impunidad, de manera tal que por lo menos personalmente en ningún caso puedo apoyar o compartir esta reforma judicial. Honestamente, este consejo a mí no me gusta. No me gusta porque uno espera que todos los miembros de este consejo sean personas que además de su capacidad o sus conocimientos académicos, sean personas de cuya independencia no se puede dudar, de cuya honestidad intelectual no se pueda dudar, y personas consustanciadas con el sistema republicano de gobierno, no solamente porque es el que adopta nuestra Constitución, sino porque es el que se ha demostrado que es el único que garantiza la efectiva vigencia de los derechos humanos. Y uno ve miembros que no están consustanciados con estas ideas. Tenemos al doctor Veraldi, abogado de la vicepresidenta. No lo descalifico por eso, por ser abogado de la vicepresidenta, pero sí por falta de independencia respecto a un gobierno cuya vicepresidenta está asesorando, a la vez que litiga en la justicia sobre la cual va a proponer reformas. Está el abogado Ferrari, socio de Zaffaroni, co-defensor de Evo Morales, quien sigue sosteniendo que hubo golpe de Estado en Bolivia, cuando fue al revés, digamos, fue Evo Morales quien produjo un quiebre institucional. Entonces uno no sabe si estos abogados no entienden cómo funcionan las instituciones o lo entienden y deliberadamente lo deforman, pero en todo caso no parece una persona que pueda integrar un comité de estas características. La titular del máximo tribunal de justicia tucumano, Sudar, cuyo hijo fue secretario privado de Alperovich, digamos, ¿no? Una promiscuidad de intereses entre el Poder Ejecutivo y la justicia, y un Poder Ejecutivo provincial, como en el caso de Alperovich, del que no se puede decir que haya sido transparente, impoluto. La abogada Marisa Herrera, dueña de un prestigio notable, a mi juicio incomprensible, digamos, una jurista abiertamente kirchnerista, chavista, izquierdista, fanática, que en consecuencia no cree en la democracia, ¿no? Entonces, ya son varias personas que sobre 11, nombré algunas solo, pero ya son suficientes como para no tener un suficiente cuerpo, volumen académico, no solamente en cuanto a títulos, sino en cuanto, como te decía, respeto de las instituciones. Por el contrario, mucha de esta gente cree, y lo dice, cree en un modelo de gobierno, un modelo jurídico populista, en donde las instituciones no tienen relevancia o tienen un papel secundario, porque creen que el pueblo elige un líder y ese líder no debe tener ataduras para su gestión. Creen en que un presidente no puede estar pendiente de que un Congreso no le apruebe una ley, o de tener un fallo en contra, o de tener un banco central que haga una política económica que no le gusta. No creen que un presidente deba tener esos límites, que si el pueblo lo quiere elegir indefinidamente lo pueda elegir y no tenga que estar limitado por la imposibilidad de ser reelecto. Entonces, tenemos gente que no cree en los límites del Estado, no cree en los límites al poder, que es el requisito básico para que los derechos humanos puedan regir plenamente. Por eso no me gusta y no tengo ninguna expectativa positiva en este consejo. Hasta cualquier momento. Ustedes saben que vos que pensás, todos los días tenemos una edición distinta referente a estos temas que son de actualidad. Hasta cualquier momento, el gusto de siempre. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.